Hola, muy bienvenidos a su canal de Red de Capacitación Integral. ¿Cómo están ustedes? Me alegro mucho que podamos encontrarnos. Hoy tenemos una invitada muy especial, Dana Belén. Hola Dana, ¿cómo estás? Hola Timo, muy bien, acá súper feliz desde Argentina. Gracias por la linda invitación. Dana es argentina, es de Mendoza y ella desde muy pequeña, y nos va a estar contando su historia, pero de muy pequeña sintió ese llamado, esa vocación para capacitarse en lo que es cantar, actuar, ¿no es cierto? Y también bailar, todo lo que encierra la parte artística, ¿no? Pero lo importante de la vida de Dana es que es una fiel cristiana, ¿eh? Ella ama al Señor, y cómo una joven cristiana puede resplandecer en el ambiente artístico, ¿no? En el ambiente de la actuación, de la música. ¿Puede un cristiano estar en ese ambiente y ser de testimonio? Vamos a ver la historia de Dana hoy. Le invito a todos a que se queden porque va a estar muy, muy interesante la vida de Dana, cómo nos va a contar paso a paso cómo Dios fue guiándola en este camino, en esta vocación. Y queremos conocer un poco, sabemos que sos muy joven, pero queremos conocer cómo fue tu infancia y dónde nace este deseo de actuar, de cantar, de bailar. ¿Por qué no nos comentás un poco? ¿Por qué no nos contás un Sí, poco? muchas gracias por toda la intro. Bueno, sí, mi nombre es Dana, tengo 25 años y soy actriz. Desde muy chiquita recuerdo estar en el patio de mi casa y había una mesada en el patio y yo siempre me subía y para mí ese era como mi escenario y siempre estuvo presente el arte desde muy chica. Me ponía un disco de las cantantes que sonaban en aquel momento y me cantaba todas las canciones y armaba las coreografías, llamaba incluso a mis vecinas del barrio donde yo vivía y les organizaba como eventos, decía, bueno, en Navidad vamos a ir por cada casa a presentar esta coreo. Así que siento que el arte un poco llega a mi vida desde muy chiquita, Dios lo depositó en mí, también como un llamado a la libertad. ¿A qué me refiero con esto? Durante mi vida hubieron oportunidades que yo sufrí cierta violencia y parte de esa violencia fue censurarme. Entonces, de alguna forma, no solo Dios me sanó a través de ese don que depositó en mí, sino que además me permitió poder expresarme con una forma mucho más, por así decir, diferente, quizás poco convencional, pero realmente Dios trabajó mucho conmigo a través del arte. Así que en cierta parte yo me siento una bendecida de ser voz de aquellos que no tienen voz, porque sé que en algún momento de mi vida yo tenía mi voz censurada. Entonces poder hacer arte es levantar esa voz que Dios me dio. Y bueno, recuerdo un pasaje bíblico que está en Cantar de los Cantares, donde a mí antes me acomplejaba muchísimo mi voz, sentía que no era una linda voz o que no iba a alcanzar a ciertas personas con mi arte, y Dios me permitió justo en mi mayor debilidad, en mi autoestima súper dañada por la violencia, me permitió que justo en esa área donde había mi mayor dificultad para confiar en lo que Dios había depositado en mí, fue el área donde él más exaltó su gloria y lo pude ver en un pasaje bíblico que Dios me dio y fue una promesa para mí, que él decía como, lo voy a parafrasear, ¿no es cierto? Decía como que yo levantara mi rostro, que dejara oír mi voz, porque mi voz era dulce y placentera y hermoso mi semblante. Y desde ahí fue como un sello de Dios de decir, Dana, vos significás esto para mí y vos vas a levantar tu voz por aquellos que no tienen voz. Así que un poco surge de ahí el arte como una especie de grito de libertad donde puedo alzar la voz. Buenísimo. Y bueno, llegó un momento donde tuviste que moverte de ciudad,
tuviste que irte desde Mendoza Sí, a Buenos Aires. Para aquellos que tal vez no se ubican, queda más o menos a unas 7, 8 horas, ¿no es cierto?, de camino desde Mendoza a Buenos Aires. Y Buenos Aires como la capital, como un centro grande, ¿no es cierto?, una ciudad grande, y vos tan jovencita ir, y bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en esta transición? sí, wow. Eso también fue una locura de parte de Dios porque no estaba en mis planes, como bien decís, la ciudad de Buenos Aires es, digamos, el centro, la capital de Argentina, y es allí donde, por ejemplo, hay una calle muy conocida, una avenida, que se llama Avenida Corrientes, y tiene todos los teatros más importantes del país. Y de repente estar en una ciudad, de estar en la ciudad de Mendoza, era quizás menos probable, digamos, ejercer con la profesión artística, también en aquel momento, que no tenía mucha, por así decir, visualización en ese sentido. Y bueno, de repente era mudarme a la gran ciudad donde estaban todas las oportunidades artísticas. Y bueno, Dios me permitió ingresar a un musical que se llama The Stage Company Argentina, que fue el musical de Shrek en el Teatro Maipo, uno de los teatros más reconocidos en Argentina, y tiene, bueno, muchísima historia y es sumamente reconocido, y pude mudarme con mi hermana, pero antes de que esto sucediera, digamos, esto lo cuento así como lo que sucedió, ¿no es cierto? Dios me había dado una palabra en este mismo contexto de haber sufrido violencia de distinto tipo. Yo realmente había dejado de creer que Dios tenía un propósito con mi vida. No tenía esperanza, estaba sufriendo como una especie de depresión y ansiedad por todo lo que estaba sufriendo. Y recuerdo que Él me da una palabra y me dice, huyan de Babilonia, pero no van a tener que salir corriendo porque yo voy delante de ustedes. Entonces, un poco como que Dios me decía, bueno, no toquen nada impuro, va a llegar un momento donde vas a tener que trasladarte a otra ciudad, a otro lugar, pero yo voy a ir delante tuyo. Y yo en ese momento no tenía idea de que iba a surgir unos meses más tarde una de las oportunidades más grandes de mi vida y que también fue el puente para cosas mucho más grandes que vinieron después. Y bueno, recuerdo que veo la publicación en Instagram y dije, bueno, voy a enviar mi solicitud. Más de 2.000 artistas de toda la Argentina se presentaron muy profesionales, con mucho conocimiento del teatro musical, del canto, del baile, de la actuación, y yo apenas tenía 17 años y estaba arrancando con el teatro musical de manera profesional, entonces yo sentía que estaba en mucha desventaja en comparación a otros artistas, pero bueno, Dios abrió las puertas y cuando llego a Buenos Aires, yo también ese año anterior, Dios me había dado esta otra promesa en conjunto que me decía, dentro de un año, por estas mismas fechas, darás a luz un hijo. Y bueno, uno lo escucha y decís, bueno, ¿y dónde está el hijo? Pero en realidad lo que Dios me estaba hablando a mí personalmente, a Dana, ese hijo era el sueño que Dios había puesto en mí, que depositó en mí, que me quería usar en el área artística. Entonces, ese hijo, ese gran sueño que para Abraham y Sara era un hijo, para Dana Dios tenía otro propósito y era ese otro regalo. Y yo jamás dimensioné que Dios quería eso tan grande para mí. Y cuando se da lo de Buenos Aires, en menos de un mes, que, digamos, mi solicitud fue aprobada, que fui a la entrevista, que nos tomaron, que fuimos seleccionadas dentro de tantos artistas del país, y yo digo, wow, recuerdo estar en el teatro y yo cuando fui a hacer la entrevista toqué el teatro, así las paredes, y dije, Señor, esta es mi tierra prometida. En este lugar mi voz va a ser escuchada. Y eso que a mí tanto me acomplejaba, yo decía, Señor, si es este el lugar donde vos querés que yo esté, aunque mi mayor complejo sea mi voz, yo te pido que me elijan porque mi voz sea diferente. Y bueno, Dios movió las piezas de esa manera sobrenatural que solamente Él lo sabe hacer. Y era ese momento de brillar, pero muchas veces nosotros anhelamos cosas humanas
que no están dentro del propósito de Dios. Y definitivamente esto sí estaba en su propósito, era parte de su promesa, de una palabra que Él me había dado. Y algo que yo pude aprender es que cada vez que Dios me regaló una palabra en su, digamos, en mi intimidad con Él, esa palabra se cumplía. Y por ahí, cuestiones artísticas que yo las quería hacer por mis propias fuerzas, no surgían porque no era lo que Dios tenía preparado. Y siempre lo que Dios tenía preparado ha sido mucho más grande y de mayor bendición e impacto que lo que yo siempre esperé. Así que, en definitiva, si hay algo que puedo decir es que Dios siempre en cada paso artístico me ha acompañado con una promesa, con una palabra, y me ha aferrado a ella. Y recuerdo estar en Buenos Aires y abro la Biblia para bendecir el departamento que nos acabábamos de mudar junto con mi hermana, y abro la Biblia en Génesis dentro de un año por estas mismas fechas, y lloré desconsolada porque era literalmente fechas exactas, así. Y yo dije, hasta en eso Dios tuvo muchísimos detalles, y sin dudas recuerdo el 2017 como el año de los sueños cumplidos, y luego obviamente vinieron mayores cosas también, pero siempre Dios estuvo siendo mi sostén en todo momento. Así que tuvimos un elenco hermoso. Recuerdo que muchos artistas tienen como cábalas, que son como por decirte, bueno, voy a hacer tal ritual para que tenga buena suerte. Y yo recuerdo que digo, bueno, o sea, si cada uno tiene la posibilidad de hacer eso, ¿por qué yo no tengo la libertad de ir y si quiero me arrodillo? Y recuerdo, como cada uno tiene su propia cábala, digo, tampoco le va a parecer raro que yo me arrodille en el suelo, como que yo me estaba elongando, ¿no es cierto? Y bueno, me acuerdo que antes de salir al espectáculo en Shrek, el musical, yo estaba en el escenario y me arrodillé, o sea, incliné mi rostro como que me estaba estirando y me puse a orar y bueno, bendecir ese espectáculo. Entonces, en simultáneo habían cábalas de otros, digamos, artistas, como que para tener buena suerte, cada uno invocaba lo que quería, ¿no? Pero yo invoqué la presencia de Dios en ese lugar, y sin dudas él brilló y fue hermoso. Qué bueno. ¿Vos sentís entonces que esto, más allá de un talento natural, algo que te gusta, lo disfrutás, es un llamado de Dios, es una oportunidad de Dios para brillar en un ambiente donde no hay muchos cristianos? ¿Mm? Wow. Y es así, me acuerdo que yo estaba en Buenos Aires y me encontraba con otros artistas cristianos, pero también yo creo que es muy importante la guía del Espíritu Santo, Ujú. porque luego me pasó que cuando yo ingreso a la Universidad Nacional de Arte, que actualmente yo soy estudiante de la carrera, recuerdo que yo me sentía desorientada, o sea, si yo no hubiese tenido una palabra de Dios firme, yo probablemente hubiese sido completamente tambaleada. ¿Por qué? Yo conocí muchos artistas que fueron como distorsionando su esencia, para poder agradar o encajar en esos lugares que sabemos que son difíciles a nivel espiritual. No es sencillo ingresar a una universidad donde todo el tiempo se está proclamando, eh, digamos, la muerte a través del aborto, el apoyo digamos, con estas cuestiones ideológicas que están surgiendo, sobre todo en Argentina, muy fuertes. Eh, o la iglesia separada del Estado, como ingresar a una facultad artística hoy en día es literalmente como, digamos, hay tanta libertad de expresión, se expresa absolutamente todo, entonces uno se encuentra de todo, incluso habían clases donde, no sé, yo tenía muy fervientemente, o sea, pero esta fue una convicción que Dios me dio, es que como hay escenas que pueden ser un poco subidas de tono, yo no quería hacer ninguna escena, por así decir, romántica que estuviera vinculada con la homosexualidad o el lesbianismo, que son temáticas muy fuertes.
y realmente Dios me estuvo protegiendo en todo momento, porque eh, es difícil, digamos, si uno no tiene la guía del Espíritu Santo. Yo conocí cristianos cayendo en la trampa de, bueno, si solo estoy actuando, ¿qué tendría de malo? Y yo sí entiendo de que uno puede hacer un personaje malvado, no sé, yo puedo hacer de una bruja, de lo que sea, o sea, no hay problema con eso. Si uno tiene la capacidad de mostrar como las capas de ese personaje. Si hay un personaje que es muy malvado o es un personaje abusivo o lo que fuera, uno puede mostrar la vulnerabilidad, como las capas de por qué ese personaje llegó a ser lo que es. Y uno puede redimirlo de alguna forma, por más, digamos, dañino o malvado que sea ese personaje. Pero yo sí tenía una convicción muy fuerte en que habían cosas que eran difíciles de redimir, porque no puedo utilizar el instrumento que Dios me dio para los antojos de este mundo o para los antojos del profesor de cada cátedra. Entonces, uno como que se veía, yo en un momento me sentía perdida porque digo, Señor, yo comparto con otros artistas que han sido cristianos y ellos se han dejado como debilitarse por esta batalla espiritual. ¿Cómo hago yo para permanecer en esta área? Y recuerdo que siempre cuando habían ejercicios teatrales que había que conectar con los compañeros, yo siempre miraba a un compañero varón para decir, bueno, en todo caso, si me toca una escena más romántica, me va a tocar con un varón y no con una chica. Pero realmente siento que es a quien verdaderamente hay que escuchar es al Espíritu Santo, independientemente de lo que suceda a nivel superficial, digamos. Eh, por eso es importante escuchar la voz del Espíritu Santo, hasta dónde podés y hasta dónde no. Y también entendí que se me venía a mí siempre este ejemplo, que yo decía, ¿qué pasa si me veo expuesta? Si el profesor me pregunta, ¿por qué, Dana, nunca pasás con una compañera mujer? Y yo tenía ese miedo constante, ay Señor, por favor, que no quede expuesta, porque si no voy a ser etiquetada de que soy como una discriminadora o lo que fuera. Y yo decía, Señor, por favor, y bueno, gracias a Dios, en esa cátedra me tocaron todos varones, y, o sea, la mayoría eran muchos varones, así que eso también fue una ventaja para mí. Pero hubieron oportunidades donde hice escenas con compañeras y siempre yo la trasladaba a algo así como más de amistad o hermana y amiga o lo que fuera, y como cambiando el vínculo de las improvisaciones. Y siento que Dios realmente fue un gran apoyo, pero no fue sencillo permanecer en un lugar donde uno siente muchas veces esa opresión espiritual y como el entorno te incita a decir, bueno, es una escena nada más. Entonces, creo que lo que yo aprendí en este proceso de preparación artística es decir, si yo hay algo que no deseo hacer, tengo la libertad, así como quienes eligen hacerlo, yo tengo la libertad de decir que no. Y como en Argentina se profesa mucho el discurso de mi cuerpo, mi decisión, digo, bueno, si a mí eso no me hace bien, tengo toda la libertad de decir que no, que tal escena me hace sentir incómoda, sin tener que exponer las razones por las cuales yo no la haría. ¿Se entiende? Como, entonces eso también me ayudó a fortalecer mi carácter y decir, yo también puedo decir que no. Así como alguien que se dedica a cualquier otra profesión y le están en su trabajo exigiendo algo que va por encima de lo que esa persona puede soportar, también tiene la habilitación para decir, no, esto no lo voy a hacer. Entonces entendí que un verdadero artista no es aquel que hace todo, sino que pudiendo hacer todo, elige qué hacer. Y bueno, y también entendí cuántos actores, actrices deciden tomar algunos trabajos y otros no. Entonces, siento que en eso, si uno es creyente y se quiere dedicar al área artística, hay que tener muy presente a dónde Dios te quiere usar, porque Dios te puede usar en las tinieblas más terribles, pero también hay momentos o hay circunstancias donde uno, si se nubla en esa completa oscuridad, tampoco puede ser luz. Entonces es como un equilibrio. Se puede ser luz en medio de las tinieblas y de la oscuridad,
pero uno también tiene que ser cuidadoso a dónde se expone, cómo se expone y qué cosas elige hacer. Entonces creo que también uno aprende con los errores, equivocándose, después uno dice, uy, tal cosa no la volvería a hacer, o tal trabajo o proyecto artístico no lo haría de nuevo, la próxima voy a ser más atenta a la voz de Dios. Uno también aprende, ¿no? Porque quizás es un área que todavía falta ser alcanzada. Así como hay tierras en el mundo, digamos, que no conocen de la palabra de Dios, siento que un campo no alcanzado es el área de los artistas. Y por lo tanto, también como los artistas cristianos somos ministrados para poder ministrar. Es por ahí un área que todavía creo que se está trabajando, gracias a Dios. Hay preparación un poco más en las iglesias para los artistas, pero no teníamos las herramientas hasta hace muy poco. Y estamos en ese proceso y en buena hora que podamos tener esa ministración nosotros para poder dar lo que recibimos también. Y bueno, tengo 2 testimonios muy claros de cómo Dios me usó en la facultad, sabiendo que quizás en la facultad muchos invocan cuestiones como espirituales de las energías, o dice, bueno, tal cosa voy a fumar por tal energía, o siempre invocan eso. Entonces, yo me acuerdo que tenía una compañera que me decía, ¿sabes? Como quitar el dolor de cabeza, como tirándome buena energía, que acá en Argentina se le llama como curar como el mal de ojo, como cuando alguien te desea algo malo y llega esa mala energía. Entonces le dije, mira, eso yo no lo sé hacer, lo que puedo hacer es pedirle a Jesús que te ayude a aliviar, o sea, que te alivie el dolor de cabeza. Si querés, puedo orar por vos. Y fue como, ¿qué? O sea, cuando salieron esas palabras de mi boca, yo no dimensioné el poder que tenía. Yo le pregunté a ella, ¿querés que ore por vos para que se te vaya el dolor de cabeza? Es lo único que puedo hacer por vos, le dije. Y ella me dijo, sí, sí, por favor, vos lo podés hacer. Y yo me puse súper nerviosa porque jamás me hubiese imaginado, fueron palabras que brotaron, que Dios puso en mí, y ella tenía esa necesidad espiritual, más allá del dolor de cabeza. Entonces cuando ella me dijo que sí, yo me quedé totalmente impactada y dije, bueno, voy a hacer una oración sencilla que ella pueda entender y sobre todo que le dé paz. Y yo simplemente hablé con Dios, relajada, tocándole su cabecita, como diciéndole, bueno, Señor, bendecí a mi amiga, que se le vaya su dolor de cabeza, quita toda como tristeza, angustia o lo que sea, y que fuera un lenguaje que también ella pudiera entender y que no sea una oración súper elevada, porque el sentido era llegar a su corazón. Y ella, después le pregunto, ¿se te fue el dolor de cabeza? Porque obviamente el propósito de la oración era ese. Y yo decía por dentro mío, Señor, por favor, sácale el dolor de cabeza. Y bueno, ella solo me miró y me dijo, tengo mucha paz. Y ya eso como que dije, wow. Y entonces Dios me mostró en diferentes oportunidades cómo yo podía ser, entre comillas, la que si a alguien le dolía la cabeza y alguien no sabía quién curaba el mal de ojeo, podían llamar a Dana para que orara. Entonces, como que Dios me mostró mucho más allá de lo que yo veía. Y yo recuerdo de estar en esos ambientes artísticos y sentir la lucha espiritual. Yo a veces entraba a los salones de arte y yo sentía una lucha constante. Y yo creo que el enemigo no nos quiere dejar en paz. Por eso también uno tiene que ser consciente que está en un lugar donde sucede una guerra espiritual, porque está la luz de Dios que viene con vos y hay una lucha constante, una oposición tan grande que no quiere que vos avances hacia las tinieblas. Entonces, también uno tiene que ser prudente y cuidarse espiritualmente y no estar desenvainado, por así decir. Habían veces que por ahí yo no era constante con mi tiempo con Dios y la lectura en la Biblia, y eran los momentos de más ataque espiritual. Y Dios me recordaba, tenés que estar armada, ponerte la armadura completa, ponerte la espada. Y cuando yo estaba segura en la palabra de Dios y la proclamaba, el enemigo huía, pero definitivamente
uno tiene que ser un guerrero, digamos, y creo que en esos lugares Dios nos hace más conscientes de cuáles son las herramientas que no podemos perder en el camino. Como por ejemplo en mi caso, fue claramente con su palabra. Habían veces que yo sufría como ansiedad o cierta depresión, y yo decía, Señor, ¿cómo voy a hacer luz para estas personas si yo estoy lidiando con esto? Y definitivamente el enemigo me quería como apagar, censurar, hacerme sentir que yo no era digna de hablar de ese amor de Dios si yo era una persona como que sufría de alguna u otra forma. Y ahí entendí que las veces que más me aferré a la palabra de Dios, más Él instruyó mi vida y también más llegué a otras personas, porque no es en la perfección, sino que también es en tu debilidad. Y es clara esa palabra de que su poder se perfecciona en nuestra debilidad, porque no somos nosotros qué tan buenos cristianos podemos ser, sino aún en nuestra debilidad, cómo podemos ser un testimonio vivo para esas personas que nunca escucharon de Jesús o nunca tuvieron una esperanza. Y bueno, como estos mini testimonios tengo un montón, Mm. pero en síntesis sería como esto, lo que a mí me ha más, como por así decir, marcado en mi trayectoria artística y a nivel espiritual, cómo compensar, ¿no? Y cómo ser una hija de Dios que no pierde sus valores y que también puede impactar a otros con su arte en el lugar menos probable, por así decir, en el lugar donde se supone nadie escucha tu voz, si hablas de Jesús, y entendí que yo era Jesús en ese lugar, siendo Dana, llevando a Cristo en mí. Qué bueno, estamos escuchando el testimonio de Dana, una actriz, cantante, que está desarrollando su tarea como cristiana, siendo luz en medio de la oscuridad. Vamos a hacer una pausa y luego continuamos, porque viene también cosas muy tremendas que Dios te dio la oportunidad de participar hace muy poquito de un Sí. concurso de canto y realmente allí también se pudo ver la gloria de Dios. Vamos a esta pausa y luego continuamos entonces con el testimonio de Dana. Buenísimo. Estamos charlando con Dana Belén. Dana es actriz, es cantante y es una joven cristiana comprometida con Dios. Ella nos estuvo comentando cómo se está capacitando y cómo tiene la oportunidad de participar en distintos lugares. Y hace muy poquito participó de un concurso televisivo que se llama Cordillera de Talento. ¿Por qué no nos contás un poquito acerca de esta experiencia? ¿Qué es lo que sentiste? Y bueno, sabemos que realmente fue una linda, linda experiencia. Sí, Timo, la verdad que, bueno, para quienes no conocen, fue un reality en Mendoza, en mi ciudad natal, y bueno, es el primer reality que se realiza en mi provincia, y participaron ciudades aledañas de Argentina, aledañas a Mendoza, distintos artistas de distintas índoles. Y bueno, la idea era un concurso, un reality de talentos, donde cada uno podía presentar lo que quería, habían músicos, habían bailarines, habían cantantes, habían actores, actrices, y bueno, realmente era difícil, yo viniendo del mundo del teatro musical, cantar, bailar y actuar, que era lo que iba a proponer como, digamos, objetivo artístico, así que fue difícil como elegir una de las disciplinas o fusionar dos de ellas y demás, pero bueno, me decidí para interpretar monólogos de mi autoría a través de la palabra. Otra vez volvemos a utilizar esto de cómo Dios está usando mi voz en los lugares para que sea escuchada. Cuando al principio de esta conversación comentábamos cómo fue mi proceso con eso, entonces estamos viendo cómo Dios viene cumpliendo cada vez sueños más grandes. Y bueno, este reality fue una experiencia única. Participaron más de 3.800 artistas en las audiciones, por así decir, en formato online. Luego convocaron, como para hacer un filtro, a 244 artistas, de los cuales solo eligieron a 40 artistas para televisarlos vía streaming a través
de todas las plataformas de Sur Medios, que es, digamos, la producción que realiza este reality llamado Cordillera de Talentos. Así que era una locura porque era la única mujer entre los 40 artistas que habían seleccionado luego de un gran y exhaustivo casting, eh, la única mujer que hacía interpretación artística con la actuación y que a la vez interpretara monólogos de mi autoría. Y yo desde muy chica, esto no lo comenté recién, pero desde muy chica la escritura también ha sido una de las formas de expresión que Dios me ha permitido tener, así que fue fusionar estas dos artes y realmente fue tremendo. Gané el reality y me consagraron ganadora hace muy poquito, así que sí, estoy sumamente feliz y Dios ha sido muy bueno, ha sido también como un mimo al alma después de un tiempo de pérdida, que sabemos que la pandemia no ha sido sencilla para ninguna familia, ya sea que hayamos perdido un ser querido o estemos enfrentando por distintos miedos o adversidades económicas y demás. Y bueno, yo este año sufrí la pérdida de mi abuelito materno, y él era músico, saxofonista y trompetista, y él realmente fue una de mis inspiraciones para hacer arte y también honrándolo a él, así que si ven el programa de reality, el nombre artístico que uso no solo es Dana Belén, que son mis dos nombres, sino que utilicé Panacity, que es el apellido de mi abuelo, para honrarlo a él, y todo ese arte se lo dediqué a él, y Dios hizo las cosas perfectas. Recuerdo que el día que yo me entero de que quedé seleccionada dentro de los 40 artistas, fue un 29, que era como un aniversario de uno de los meses que mi abuelo ya había partido con el Señor, y todo se dio así, fechas perfectas, o me consagran ganadora un día después exacto de cumplir otro mes más, de no tener a mi abuelito. Entonces de alguna forma Dios este año trajo como esa caricia al alma a través de lo artístico, que es con lo que Él me ha venido ministrando a mí y con lo que me ha utilizado como instrumento para bendecir a otras personas. Y realmente Él trajo también sanidad a mi alma en un momento de tristeza y de duelo mío, pero también para llevar esperanza con las palabras que Él puso en mí a esas personas. Y realmente fue increíble cómo la gente fue impactada por el mensaje de las palabras, el jurado llorando. Había uno de los jurados que es Fran Ferela, que es un TikToker argentino muy reconocido, y bueno, es, digamos, por así decir, desde una generación más juvenil, es incluso un poco más chico que yo, y por ahí uno sabe que le puede llegar a personas un poco más mayores, pero llegarle a personas de par a par, como de edades tan juveniles, realmente Dios me mostró que cuando Él tiene algo para tocar a las personas, no hay nada que impida su bendición. Y nosotros creo que como artistas en el Señor somos esos canales, esos instrumentos para simplemente decir, bueno, yo pongo a disposición lo que Dios depositó en mí y ser esos canales de bendición, porque cuando Dios quiere soltar una palabra, la suelta, cuando Dios quiere tocar a una persona, la toca, cuando Dios la quiere ministrar de alguna forma, inspirarle ternura, esperanza, Él lo puede hacer y nosotros solo somos ese instrumento vivo. Así que estoy súper feliz. Y bueno, a partir también de eso, durante todo este tiempo de pandemia, yo capacito a artistas, así que bueno, ahí Timoteo les va a estar compartiendo seguramente en la descripción del video mi Instagram, mi teléfono para que se puedan contactar conmigo. No hay fronteras, así que por más de que yo esté en Argentina, también capacito a artistas a nivel online, y también presencial, de todas las edades, desde niños hasta adultos, y hay algo que a mí me apasiona mucho en este rubro artístico, poder ser inspiración para artistas en potencia, o incluso si no es el sueño de sus vidas ser artistas, o no es en lo que Dios más los va a usar, sin dudas también es un lugar, un rincón para sanar el alma, y es también un regalo de Dios, una de las expresiones más hermosas para adorarlo a Él, con la música, con el baile, con el teatro.
son formas visibles de alabar su nombre, de levantar y proclamar una alabanza hacia Él, así que es una expresión para el alma y bueno, los invito para que me escriban, si alguno quiere saber cómo me preparé, más allá de que haya sido aquí en Argentina, también contarles mi experiencia. Yo creo que lo más admirable en un artista es la generosidad que pueda tener. Yo si me entero de algún casting lo comparto, tengo un grupo de WhatsApp con todos mis alumnos y hay alumnos que por X motivo no han podido continuar con las clases, pero aún así permanecen en el grupo y se enteran de audiciones para profesionalizar el arte que uno está siendo instruido. No es solo instruir, sino también es darle la posibilidad a otros, posibilidades que por ahí no es que a mí me cayeron literalmente del cielo, uno las tuvo que buscar, y me gusta poder ser ese puente para facilitar también nuevas oportunidades a otros artistas, porque hay muchas audiciones que quizás no es a Dana quien van a elegir, pero van a elegirte seguramente a vos o a otra persona que tiene esa característica específica que en ese proyecto artístico estaban buscando. Así que creo que es el tiempo de brillar como hijos de Dios y Él nos va a poner en plataformas que son visibles, como esta experiencia grande que me sucedió a mí, en lo personal, con el reality, y donde sea que Dios te ponga, ya sea en un escenario o en tu propia vida, es el tiempo de brillar, es el tiempo de resplandecer sus rostros en nosotros y levantarnos para proclamar esperanza en este mundo que está sufriendo tanto por todo esto de la pandemia. Así que con muchísimo placer me pueden escribir en mis redes sociales, que se las vamos a describir en el video, en mi WhatsApp. Podemos hacer una charla, así como estamos haciendo con Timoteo vía Zoom, haciendo un meet, una reunión. Y bueno, no importa de dónde seas, sos bienvenido para también impactar al mundo con lo que Dios depositó en vos. Así que espero que te sirva mi testimonio, que te inspire, que te dé esperanza para saber que Dios sí tiene grandes propósitos con tu vida. Bueno, Dana, muchísimas gracias por este tiempo que nos has brindado, gracias por tu testimonio. Realmente yo creo que nos inspira y nos invita a creer que Dios ha abierto campos que a veces nosotros no sabemos que Dios puede obrar en diferentes lugares, diferentes situaciones, y qué maravilloso que Dios te está usando en el medio artístico, ¿no? Y también capacitando, como recién lo estabas comentando, si usted tiene el llamado, la vocación del arte, ¿no es cierto?, de escribir o de actuar o de cantar, pónganse en contacto con Dana, ella les puede ayudar en estos pasos para ir perfeccionando, no solamente a nivel profesional, sino como una forma de expresar, ¿no es cierto?, lo que tenemos adentro. A veces queremos expresar y el teatro es una forma muy buena de sanar cosas que tenemos guardadas dentro nuestro, ¿no? Así que, Dana, muchísimas gracias por tu testimonio, gracias, te felicitamos por el éxito que el Señor te está permitiendo vivir y bueno, que siempre puedas brillar como una joven allí en el medio donde Dios te ha puesto, ¿eh? Así que muchísimas gracias. Esta es la primera vez, pero esperamos que nos visites otra vez para compartirnos otras cosas, otros proyectos que tengas. El canal está abierto para compartir, ¿eh? Así que... Sí, me encantaría y bueno, muchas gracias a todos los que nos están viendo, ya saben, sumamente bienvenidos para compartir de lo que Dios va a seguir haciendo en nuestras vidas. Así que gracias a todos y gracias por la hermosa invitación. Gracias, Dana, Dios te bendiga. Y a usted, que nos está escuchando, o a vos que nos estás escuchando, te invitamos a que seas parte de este canal también, escribiéndonos, suscribiéndote. Gracias por compartir este testimonio y todos los testimonios que estamos compartiendo en Red de Capacitación. Dios te bendiga. Hasta nuestro próximo encuentro.